Vamos entonces a estudiar cómo determinar la distancia a los cúmulos, especialmente cúmulos que vemos en movimiento. Así que vamos a considerar una estrella o el cúmulo como un grupo que se mueve por el espacio con una velocidad v. Le vamos a suponer que en esta configuración el cúmulo o la estrella se mueve en esta dirección. Si uno determina el ángulo de esa velocidad v respecto a la línea de visión, que sería esta línea entrecortada, a ese ángulo le vamos a llamar A. El observador entonces se encuentra en esta posición y la velocidad v la podemos descomponer, ¿verdad? Podemos tener un componente que es paralelo a la línea de visión. Ese componente le vamos a llamar VR. Así que en este diagrama el componente paralelo sería este componente aquí en rojo y le vamos a llamar VR. Ya nosotros hemos tenido experiencia con este componente porque le hemos llamado a la velocidad radial. Ese componente nos indica si la estrella o cúmulo se aleja o se acerca a nosotros. El otro componente que vamos a llamar V sub t es llamado componente perpendicular, o es un componente perpendicular a la línea de visión, y por lo tanto le vamos a llamar la velocidad transversal. Así que si regresamos al dibujo, Vt sería el componente aquí color naranja. Debo decir que es Vt. Y ese vamos a ver que está relacionado a cómo vemos las cosas moverse en el cielo. Así que volviendo a los componentes, VR es el responsable de los corrimientos Doppler que podemos observar. Por eso es que nos dice si el objeto se aleja o se acerca a nosotros. Vt, que es la velocidad transversal, es responsable del movimiento de la estrella en el cielo, ese movimiento que vemos. Y al movimiento se le conoce como movimiento propio. Es un movimiento que es independiente del movimiento general que observamos del cielo, que es producto de la rotación de la Tierra. Movimiento propio es un movimiento que es puramente del objeto, que no es ese movimiento que observamos del cielo debido a que nosotros estamos rotando sobre nuestro eje. Si ahora nos concentramos un poco en ese diagrama, en esta parte aquí yo lo que hice fue agrandar un poco lo que vemos acá. Note que por definición VR y VT son perpendiculares entre sí, y que si uno los coloca en esta posición, o sea que yo lo que tomé fue que tomé este VR y lo desplacé y lo coloqué en esta parte para cerrar este triángulo, nos damos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo. Note que tenemos los dos lados del triángulo y la hipotenusa del triángulo. Y esto nos va a permitir tener una relación entre los componentes y V. Si usamos el teorema de Pitágoras, podemos escribir que V cuadrado, que sería la magnitud de este lado, de esta velocidad al cuadrado, que no es otra cosa en este diagrama que la longitud de este vector, ¿verdad? V cuadrado va a ser igual a la magnitud de VR al cuadrado, que sería la distancia en rojo. Si lo quisiera poner como un vector, le pondremos la flecha aquí, más Vt cuadrado, que sería el cuadrado de la magnitud de la velocidad transversal. También podemos definir la tangente del ángulo A como el lado opuesto a, el lado opuesto sería este, que es Vt,
Así que ponemos aquí lo que sería, ¿verdad?, su valor o su magnitud. Y dividimos entre el lado adyacente, que sería este. Por lo tanto, corresponde aquí escribir VR. Note que esto nos da V y A en función de los componentes. Pero de nuestro estudio de vectores sabemos que podemos escribir VR y VT en función de V y A. VR sería igual a V por el coseno de A y VT sería V por el seno del ángulo A. Vamos ahora a analizar un poco del movimiento propio del objeto. Así que vamos a definir el movimiento propio con la letra mu, y esto es una especie de movimiento angular, ¿verdad? Y lo vamos a expresar en radianes por segundo. Para eso utilizamos la figura que tenemos a la derecha. Si el observador está en esta posición aquí abajo, nosotros vamos a ver que si esperamos cierto tiempo, que en este caso va a ser un tiempo bien corto, bueno, no necesariamente corto, un tiempo t, la estrella va a desplazarse en el cielo desde un punto que podemos llamarle A minúscula, a B minúscula, y se va a mover una distancia S. Correspondiendo a esa S hay un ángulo que le vamos a llamar Z. Y lo que nosotros medimos básicamente son desplazamientos angulares, o sea que sería ese ángulo. Y mu vendría a ser la razón de cambio de Z respecto al tiempo. Vamos a asumir que los movimientos propios son pequeños comparados con la distancia a la que se encuentra el objeto, y esto es cierto. Los objetos se encuentran a parsecs de nosotros, por ejemplo, y el movimiento que vemos en el cielo es un movimiento pequeño. Así que eso quiere decir que yo puedo utilizar la ecuación de longitud de arco para buscar S en función de la distancia y el ángulo. En otras palabras, S entonces va a ser igual a Z, que sería el ángulo medido en radianes, por D, que es la distancia a la que se encuentra el objeto de nosotros. Si ahora yo derivo esta ecuación respecto al tiempo, eso me da una noción de velocidad, ¿verdad? Así que esto sería de S de t, que sería la razón de cambio del arco respecto al tiempo, va a ser igual a la razón de cambio del ángulo respecto al tiempo por la distancia. Note que esta expresión se refiere al movimiento que estamos viendo en el cielo, así que sería lo que hemos definido como el movimiento propio mu. Así que esto sería mu. Perdón, en el arco no, el arco sería VT. Así que esto sería VT, que es la razón de cambio de esta distancia. Mu entonces sería el cambio o la derivada del ángulo respecto al tiempo, ¿verdad? Recordamos que mu se expresa en radianes por segundo, así que de z de t es lo que sería mu. Y d entonces es la distancia. Como esa distancia asumimos que es constante para efectos del cálculo, entonces no cambia y no tiene, ¿verdad? Su derivada sería 0. Por lo tanto, podríamos escribir esta expresión como VT es igual a mu por D. Y si despejamos para el movimiento propio, mu sería V sub T sobre D. Si uno mide D entonces en kilómetros,
y el tiempo lo medimos en segundos, podemos escribir esa expresión con las unidades para recordarnos, ¿verdad?, la forma en que estamos midiendo o qué unidades estamos utilizando. Note que es la misma ecuación que tenemos acá. Lo único que aquí se están expresando las unidades en las cuales medimos cada una de las variables. Lo que esta ecuación entonces está diciendo es que a mayor rapidez transversal, más rápido la estrella va a aparentar moverse en el cielo. Bien, algo que debe resultar bastante obvio, pero la misma fórmula nos lo está diciendo. Ahora bien, yo mencioné al usar la ecuación para la longitud de arco que los movimientos propios son pequeños. Así que vamos a ese punto nuevamente. En general, los movimientos propios son bien pequeños, del orden de segundos de arco por año o menos. O sea que son movimientos bien sutiles en el cielo, bien pequeños. Por lo tanto, es preferible que mu lo escribamos en segundos de arco por año. VT puede seguir estando en kilómetros por segundo, pero D ahora lo escribimos en parsecs, que es una unidad más afín con la escala a la que estamos determinando distancias o a la escala a la que están los objetos. Si uno hace todos los cambios de unidad, llega a la expresión que está en el cuadrito en amarillo. VT es igual a 4.74 multiplicado por el movimiento propio mu, multiplicado en segundos de arco por año, multiplicado por la distancia, pero en este caso no sería en kilómetros, sino en parsecs. El resultado de esto nos debe dar VT en kilómetros por segundo. Así que en general vamos a poder medir VR por el corrimiento Doppler, que recuerden que este es el componente de la velocidad que está en nuestra dirección. Así que vamos a ver el objeto acercarse o alejarse. Y mu, que es el movimiento propio, lo podemos determinar del desplazamiento que observamos en el cielo. Así que si conocemos la velocidad transversal, VT, si la logramos medir, podemos determinar la distancia D utilizando la ecuación en el cuadro amarillo. D es igual a VT dividido entre 4.74 por mu. Por otro lado, si conocemos el ángulo en lugar de VT, el ángulo lo hemos llamado A, pues estas expresiones las podemos escribir como se muestran aquí. Dado que la tangente de A es VT sobre VR, por VT yo puedo sustituir lo que encontramos anteriormente, que es 4.74 mu por D, y ya tenemos una expresión que incluye el ángulo. Así que si despejamos esa expresión para la distancia, vamos a tener que D es igual a VR tangente de ese ángulo A dividido entre 4.74 por mu.